¿Sabe que hemos estado hablando en estas reuniones anteriores sobre las batallas espirituales, sobre las guerras espirituales, sobre las armas de nuestra milicia, que dice la palabra que no son carnales sino poderosas en Cristo, y también de la armadura de Dios, ¿no? Dios nos manda a batallar, pero ¿sabe qué, hermano? Sabemos que la palabra dice que ¿quién es varón de guerra? El Señor es varón de guerra. Él pelea nuestras batallas, Él nos da la victoria asegurada, pero igual las batallas las tenemos que pasar, los procesos los debemos pasar, y Dios nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos pasar esas circunstancias y esos momentos. En el jueves anterior nuestro pastor hablaba de vestirnos de la armadura de Dios. ¿Sabe que cuando Efesios 6 habla de esta palabra, Él no dice yo los voy a vestir, Él dice vestidos? ¿Quiénes se tienen que vestir? Nosotros. Él nos da la armadura, Él provee de la armadura, pero los que tenemos que tomar la armadura y vestirnos somos nosotros. Y esto no es una sola vez o cuando pasamos una circunstancia difícil, es todos los días. Recuerden que nosotros tenemos un adversario que es el enemigo, ¿no? Dice la palabra que el adversario anda con león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que Él no anda buscando devorar a los del mundo. Él anda buscando devorar a los escogidos, a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros no nos vestimos de la armadura, cuando nosotros no usamos las herramientas, las armas que el Señor nos ha dado. Por eso es tan importante que nosotros seamos conquistadores, que seamos guerreros. ¿Sabe que un conquistador es un guerrero? Aquel que se apodera de un territorio por medio de la lucha. No existe conquista sin lucha. Para poder nosotros llegar a un nivel de triunfo en Cristo, necesitamos primero darnos cuenta que debemos conquistar el terreno del enemigo y ganar constantemente las batallas. Sabemos que hay tres enemigos contra el cristiano, ¿no? Que es la carne, que somos nosotros mismos, ¿no? Que es Satanás y que es el mundo. ¿No? Que el mundo cada día nos abatalla más, ¿o no es así? Y si vemos las noticias, no entramos más. Pero ¿qué dice la palabra? Que todas esas cosas es necesario que acontezcan, porque la venida del Señor está cerca. Entonces dice que cuando pasen todas esas cosas, no tengamos miedo, sino que pensemos de que el Señor ya está más pronto su venida, ¿no? Nosotros debemos conquistar nuestro corazón. ¿Sabe que nuestro pastor estaba hablando que nuestro corazón es nuestra mente, ¿no es cierto? Porque la mente es donde se libran todas las batallas espirituales. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el único poder que tiene el enemigo sobre nosotros es susurrarnos al oído. Y él si susurra algo al oído y nosotros empezamos en nuestra cabeza a maquinarnos, ahí se empieza a hacer la batalla espiritual. ¿O no le ha pasado? Que usted a veces viene un pensamiento y ese pensamiento usted ya se hizo toda la película, ¿no? De lo que podría llegar a pasar y quizás nada de eso pasa. Pero nosotros empezamos a tener temor en nuestro corazón, en nuestra mente. Empezamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios no se ha acordado de nosotros, en vez de hacer batalla a ese pensamiento. Sabe que el diablo siempre va a susurrar a nuestro oído, pero nosotros tenemos el poder de que ese pensamiento no anide en nuestra cabeza, sino sacarlo, ¿no? Como un pajarito que quiere hacer un nidito en nuestra cabeza, pero si nosotros empezamos a sacarle las ramitas cuando ella empieza, no va a poder hacer el nido. Así son los pensamientos que Satanás a veces pone en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros tenemos que echarlos fuera, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Recuerden las armas, ¿no? En el nombre de Jesús, la fe, que es lo que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, de todas esas cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Sabe que en nuestra mente están alojadas todas nuestras emociones, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una falta de perdón, ¿por dónde empieza? Por nuestra cabeza. Porque alguien nos hizo algo y en vez de ahí nomás nosotros dejarlos a los pies del Señor y no dejar que eso anide, empezamos a maquinarlo, ¿no? Y eso empieza a producir una falta de perdón
que a la larga eso produce una raíz de amargura. Usted sabe que esa raíz de amargura, como toda raíz, como todos nosotros conocemos, creo, todo un poquito de botánica, ¿no? Sabemos que el árbol que hace, la planta que hace, se arraiga para no ser removida. Las raíces de amargura es igual. Mientras nosotros más las dejemos que se arraiguen, más parte de nuestra vida van a tomar. Por eso es importante sacarlas de nuestro corazón. Y siempre con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y el mundo, obviamente, que él con la cultura, ¿no?, que hay ahora, con la forma de vida de la gente, nos desafía todos los días a vivir de una manera contraria a los principios de la palabra de Dios. Sabe que se está normalizando muchas cosas y uno a veces tiene que tener hasta cuidado en los lugares donde habla, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una escuela y mi profesora es cristiana, pero ella como profesora tiene que tener cuidado de no hablar nada que sea con respecto a la palabra de Dios, porque a ella la sancionan y a ella le llaman la atención, están censurados a hablar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora todo es normalizado. Es normalizado que, por ejemplo, tengo una compañerita que es súper chica y ella es una chica y ella se hace llamar como un chico. Entonces la profesora tiene que respetar su decisión. Nosotros como hijos de Dios sabemos que la palabra dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y nosotros lo sabemos así. Y nosotros vamos a criar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, sabe que nosotros vamos siempre en contra del mundo, porque vamos conforme a la palabra del Señor, no a lo que el mundo enseña. Y ahora yo le invito a que usted busque la palabra del Señor, Deuteronomio 3:18. Esta palabra el Señor me la dio hace un tiempo, ¿no? Y hablaba sobre esto, que somos guerreros de Dios. Somos guerreros de Dios. Y que Dios no nos manda a la batalla, sino que no nos manda desnudos, ¿no? Sino que la provisto de cada una de las cosas que necesitamos. Nosotros conocemos, ¿no?, que cuando un soldado va a la guerra, va provisto de instrumentos, ¿no? De un traje, o la policía, nosotros la podemos ver que va con trajes especiales, con chalecos, con armas. Nosotros también somos guerreros de Dios y Dios ha provisto de todas esas cosas para nosotros. Y dice la palabra del Señor así, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo los mandaba el Señor a la batalla? Primeramente decía los valientes, ¿no? Nosotros somos valientes del Señor, somos guerreros del Señor. Leíamos anteriormente que un valiente es un guerrero que va a la batalla. Y dice que Él también nos manda provisto de armas. ¿Sabe que solo los valientes pueden conquistar? Amén. En la Biblia encontramos que Dios anima a sus siervos a tener valor. ¿Sabe que lo único que paraliza a los hijos de Dios es el temor, es el desánimo? ¿No le ha pasado eso? Que cuando uno siente miedo, siente desánimo, lo primero que hace es quedarse quieto. Y lo primero que dejamos, y no debería ser así, es las cosas del Señor. ¿O no? Lo primero que dejamos es: no voy a la iglesia porque me siento mal, estoy pasando una gran lucha, estoy pasando una gran tribulación y bueno, y no tengo ánimo, no tengo ganas. Y no, mi hermano, lo primero que debemos hacer es venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ahí es donde derrama bendición y vida eterna, y donde los hermanos somos fortalecidos unos con otros, de donde llevamos las cargas unos con otros. Entonces es importante congregarnos. ¿Sabe que Dios ha puesto en nuestro corazón un potencial? Y tenemos que vencer los temores y avanzar. Yo creo que todos sabemos, ¿no?, que la palabra del Señor tiene 365 no temas.
¿Usted lo sabía? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a temer. La naturaleza del hombre, tenemos miedo, tenemos temor. Pero la palabra dice, el día que temo, yo en ti confío. El Señor nos da una palabra, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu ayudador, yo soy quien te sostiene, quien te da, quien te mantiene, quien te sustenta. Que no tengamos miedo, sea cual sea la situación que nos toque atravesar, no tengamos temor. Y si tenemos temor, ser sinceros, ir a los pies del Señor y decirle, Señor, tengo miedo, pero tu palabra dice esto, esto y esto. Usted sabe que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante confesar con nuestra boca la palabra de Dios. Dios le había dado al pueblo de Israel la tierra prometida por heredad. Ellos confiaban en sus promesas, muchos de ellas eran valientes. Sin embargo, hay una recomendación que Moisés le da de parte de Dios. Le dice, pero iréis armados. Ellos sabían que tenían la promesa de parte de Dios, ¿no? Que Dios le había dicho que esa tierra iba a ser de ellos. Pero cada vez que el pueblo de Israel iba a la batalla, ¿cómo iba? Iba armado, a salvo de que vemos algunas estrategias que el Señor le daba, que el pueblo era vencido muchas veces. Dios le daba la victoria, se mataba el ejército contrario entre ellos mismos, pero porque Dios iba al frente, porque Dios estaba con ellos, ¿no? Como también lo está con nosotros en esta mañana y cada día de nuestras vidas. Nosotros sabemos que estamos protegidos por el Señor, porque dice la palabra que Él ha hecho un escudo alrededor de nosotros y que Él nos protege. Y que Él manda a sus ángeles que acampen alrededor de nosotros y que nos defiendan. Pero también nos manda que no nos tenemos que desviar, que tenemos que usar las herramientas de Dios y también así la armadura del Señor. Sabe que, como hablábamos anteriormente, ¿no? que el jueves escuchábamos de la armadura de Dios. Y yo se lo voy a leer para que lo recordemos, ¿no? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto se encuentra en Efesios del 6, del 13 al 18. ¿Sabe que si entendemos que somos guerreros, que somos valientes de Dios, estamos vestidos con la armadura de Dios, podremos librar las batallas y salir en victoria? ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Amén. Siempre con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Porque sabe que nosotros solos nada podemos hacer. El Señor lo dice, ¿no? Que nosotros sin Él nada podemos hacer. Pero con Él somos más que vencedores. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizás no estamos esclavos en una cárcel, ¿no? Pero quizás sí tenemos alguna atadura espiritual. O quizás estamos encarcelados en alguna parte de nuestro corazón que no hemos dejado que el Señor actúe. ¿Sabe que yo siempre tomo un ejemplo que nuestro corazón o nuestra mente, ¿no? Está con muchas habitaciones donde guardamos recuerdos, guardamos emociones, guardamos tristeza, guardamos falta de perdón. Y hay veces hay cosas que debemos abrirlas y muchas veces las tenemos cerradas con candados, ¿no? Y le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser, pero esa partecita es mía.
Quizás no la conoce nadie, quizás solamente usted la conoce. Y el Señor, porque dice la palabra que Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, aparte, Dios no le va a decir que se le entregue, usted se la tiene que entregar al Señor. Y abrir esa puerta, ese candado, y decirle: Señor, esta parte de mi vida te la entrego. Quizás sea un dolor, quizás sea una tristeza, quizás sea un recuerdo, quizás sea, sabe solo Dios lo que hay en esa habitación, ¿no? Pero nosotros, el Señor también lo sabe. Y Él espera que nosotros digamos: Señor, toma control de esto, te lo entrego, te lo entrego. Sabes que yo por muchos años guardé rencor hacia unas personas. Y para mí era como un arma que yo decía: yo no los voy a perdonar porque ellos me hicieron daño. Y en verdad me hicieron daño y mucho. Pero yo no ganaba nada porque ellos vivían su vida igual. Pero yo vivía muy amargada por eso. Y un día yo le dije, escuché una palabra y dije: Señor, no puedo. Yo no puedo, pero sí te lo entrego. Sí te lo entrego para que me ayudes a perdonar. Yo quiero, no puedo, pero la palabra de Dios dice que Él hace el querer como el hacerme. Yo le entregué eso al Señor y sabe que cuando yo quise acordar eso ya no estaba más en mi corazón. Y sentí un alivio y sentí una paz que yo podía hablar con esas personas de cara a cara y aún predicarles el Evangelio. Mi esposo lo sabe, ¿no? Porque esa persona nos agradeció porque él ya partió con el Señor y nos dijo: gracias porque yo ahora soy uno de ustedes. Pasó su proceso, sí que lo pasó, pero nosotros yo estuve en paz con Dios porque yo pude perdonar. Y eso es muy importante porque sabe que esa carga que nosotros llevamos de falta de perdón solo nos daña a nosotros. Somos los dañados porque no dejamos que en nuestro interior corran esos ríos de agua viva que el Señor quiera que corran, sino que en esa parte queda el agua estancada. Usted sabe qué pasa cuando el agua se estanca: se pudre, ¿no? Y larga mal olor. Entonces esas cosas empiezan a generar en nuestro corazón raíces de amargura. Entonces es importante sacarlo. ¿Sabe qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque de enojarnos, obviamente que no vamos a enojar. Pero la palabra de Dios dice: pero no pequéis. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos enojamos por circunstancias, por cosas, aún por nosotros mismos. Porque quizás hay cosas en nuestra vida que nosotros no queremos ser de esa manera y queremos cambiar y nos enojamos con nosotros. Pero la palabra del Señor dice que, bueno, nos enojamos, pero que no pequemos. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, si nos enojamos, que diga: Señor, perdón, perdón, perdón. Y que el día de mañana, como las misericordias del Señor se renuevan cada día, que nosotros podamos amanecer cada día y darle gracias a Dios por una nueva oportunidad. Sabe que cada día que vivimos es un día menos para estar delante de la presencia del Señor, ¿no? Es un día menos que ya vamos a encontrarnos con el Señor cara a cara. Por eso es importante estar a cuenta cada día. Sabe que la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y aún de nuestras vidas, nadie sabemos cuándo va a llegar nuestra hora, nuestro día. Nadie sabe. Por eso es importante estar a cuenta cada día con el Señor. En Lucas 13, del 11 al 14, yo se lo leo así escucho. Dice, cuenta una historia muy importante, ¿no? La palabra del Señor, y dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sabe que en este relato bíblico no se relata porque la mujer había sido atada por Satanás tantos años? Porque si usted lee, dice que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, ¿no? Y sabemos que la enfermedad no viene de parte del Señor, porque la enfermedad, si bien estamos ligados a las leyes de este mundo y hay muchas cosas que por la contaminación y por cuantas cosas no vienen, pero sabemos que la palabra del Señor dice que Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿sí? Pero acá dice que esta mujer tenía un espíritu
espíritu de enfermedad. Y más adelante, ya se lo voy a leer, dice que había sido por Satanás tantos años, pero no deja ver claro por qué, ¿no? Pero sí que Jesucristo la liberó de esa atadura. Y dice en Lucas 13:16, dice, porque a Jesucristo lo cuestionaban por qué había sanado a esa mujer, ¿no? Y él le dijo, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y acá Jesucristo dice, ¿no?, que Satanás la había atado por 18 años. ¿Sabe que a veces nosotros llevamos ataduras en nuestra vida que aún quizás no sabemos ni por qué? O quizás sí sabemos por qué, pero no lo queremos soltar, que es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Porque tenemos eso en nuestro corazón y no lo queremos soltar. Pero Dios tuvo misericordia de esa mujer. Y Dios dice que Él desató sus ataduras en un día que no le era lícito en ese tiempo por los religiosos hacer ni siquiera milagros, ¿no? Y Él dice, ¿cómo no voy a desatar a esta hija de Abraham? Nosotros somos hijos de Dios. Yo creo que soy hija de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Yo creo que soy hija de Dios porque yo he creído en el Señor, lo he aceptado en mi corazón como mi único Salvador y Señor. Entonces Él no quiere que nosotros estemos atados. Él quiere que seamos libres. Y para ser libres, hablábamos anteriormente que para conquistar batallas tenemos que ser valientes y ser guerreros y estar provistos de la armadura de Dios y usar las armaduras que Dios nos ha dado. De eso depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros. Que si nosotros vemos que estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, que lo confesemos y lo dejemos delante del Señor. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento significa cambio de actitud? O sea, yo me arrepiento de mi pecado, pero yo no lo voy a hacer más, porque yo me arrepiento de mi pecado. O sea, ¿qué debo hacer? Cambiar de actitud, dar un giro, no de 360 grados que vamos a volver al mismo lugar, sino de 180 grados que vamos a ir en dirección contraria. Eso es el arrepentimiento. ¿Sabe que a veces tenemos, como hablábamos también, ¿no?, en nuestra vida espiritual, ataduras físicas, ataduras mentales? Y esto no se refiere a que todas las enfermedades que podamos tener vayan a ser ataduras o que vengan de parte de Satanás. A veces hay cosas que pasan, como le decía anteriormente, ¿no? Vivimos en un mundo que está contaminado, por así decirlo, de muchas cosas. Pero sí, busquemos la guía del Espíritu Santo. Y cuando sea algo que no es del Señor, el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a llevar a esa situación. Y nos va a decir, esto no proviene de Dios. Esto lo tenés que dejar a los pies de Cristo y esto tenés que renunciar. Sabe que también tenemos opresiones, ¿no? Los hijos de Dios no podemos ser, porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. No podemos ser poseídos por un demonio porque está el Espíritu Santo adentro, pero a veces somos oprimidos. ¿Y sabe qué es esto? Que vienen opresiones a nuestras vidas, vienen opresiones que son de parte del enemigo. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esa batalla. Ellos cuando se libran las batallas, ¿no? El Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto lo dijo David, ¿no? Porque él cuando cometió pecado, él lo encubrió al pecado. Pero cuando él lo confesó, Dios lo hizo libre. ¿Sabe que es importante confesar nuestros pecados? ¿Para qué? Para que el Señor nos haga libres, como leíamos en la palabra, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Amén. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Jesús nos puede liberar de cualquier influencia espiritual maligna y traer completa sanidad. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es varón de guerra, porque Él nos conoce, porque Él sabe nuestras debilidades, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y a veces vivimos mal
porque no queremos soltar cosas o porque no conocemos la palabra del Señor. Por eso es tan importante instruirnos cada día, leer la palabra de Dios, porque es ahí donde aprendemos. La palabra del Señor es el manual de vida que nos ha dejado, es el legado. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Recuerden que Jesucristo es el verbo es la palabra. Entonces, si nosotros cada día nos alimentamos de la palabra del Señor y el Señor nos habla a través de la palabra, vamos a saber qué es lo que está mal en nuestra vida. ¿Y para qué? Para vivir esa vida de abundancia que Cristo vino a darnos. Él dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Yo el otro día oraba y le decía, Señor, yo quiero vivir esa vida abundante que tú tienes para mí. No quiero conformarme con vivir la vida como muchas veces decimos y andamos ahí. No, tenemos que vivir como hijos de Dios, como valientes guerreros, como que cada día hagamos batalla, como que no nos quedamos quietos. ¿Sabe que muchas veces sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta? Y que la voluntad de Dios muchas veces para nuestras vidas no va a ser lo que nosotros queremos y no va a ser lo mejor. A veces nosotros queremos algo y oramos y le pedimos, Señor, yo quiero esto y quiero esto. Y quizás el Señor está viendo que lo que nosotros necesitamos es otra cosa totalmente diferente. Entonces Dios nos va a dar lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Y Él también va a permitir que nosotros veamos eso. ¿Por qué Dios en ese momento no nos respondió conforme a lo que nosotros queríamos, sino como Él quería? Porque Él sabe lo que viene más adelante. ¿Sabe que yo hablaba con mi esposo, ¿no? Y con respecto a la ansiedad? Dice la palabra del Señor que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe que vivir con ansiedad o en ansiedad es que uno piensa qué puede llegar a pasar el día de mañana, de pasado, de más adelante? Y nos hacemos una preocupación en nuestra cabeza y no disfrutamos nuestro presente. La palabra del Señor dice que cada día trae su propio afán. O sea, ¿cómo tenemos que vivir? Cada día. Del día de mañana, ¿quién se ocupa? El Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces no sabemos por qué tenemos alguna atadura espiritual. ¿Sabe que quizás sea, como decía anteriormente, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Falta de perdón, algún vicio que quizás nosotros no queramos dejar, eso nos produce una atadura espiritual, algún mal pensamiento, algún recuerdo, o quizás cosas que nosotros ni sepamos. ¿Sabe que la visión de esta iglesia es liberación y sanidad interior? ¿Sabe que nosotros quizás traemos ataduras espirituales de nuestros antepasados y nosotros no las conocemos? Por eso es importante siempre la liberación y renunciar a todo lo que se haya hecho sobre nuestras vidas. ¿Sabe que a veces se hacen pactos sobre las generaciones venideras? Hay gente que lo hace, aunque usted no lo cree. Y nosotros, o quizás algunos, estemos atados de cosas de nuestros antepasados y nosotros no las sepamos. Pero sabe que Dios sí lo sabe. Por eso le digo, usted siempre ore y pídale al Señor que Él le revele, que Él le muestre. ¿Sabe que hay ataduras espirituales que son generacionales? Porque no se renuncian o porque no se dejan, por ejemplo, el alcoholismo, por ejemplo, los vicios de otra índole. Cosas que decimos, yo soy así, yo lo he escuchado a mucha gente, ¿no? Yo soy así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque mi tío fue así, porque mi abuelo es así. Y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere que vivamos una vida plena, una vida con todas las cosas que Él nos regala, con todas las bendiciones que tiene para nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Sabe que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Santiago 1, 13, 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe que la concupiscencia es sentir deseos? Pero un deseo exceso no grato a Dios. Por ejemplo, sabemos que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Y va a querer hacer caer a los hijos de Dios. Y va a tentar a una persona en algo que sabe que está débil. Por ejemplo, yo siempre le pongo de ejemplo a mi esposa, ¿no? A Dios no lo va a tentar a él, por ejemplo, en tomar alcohol, porque él jamás ha tomado alcohol. Pero una persona que está luchando contra una adicción, el diablo lo va a tentar. Y ahí es cuando va a venir su batalla espiritual, ¿no? A vestirse de la armadura de Dios, a tomar las armas de Dios, a decirle no, porque yo soy hijo de Dios, porque Dios me ha hecho libre, porque Dios no quiere que yo esté atado a nada de este mundo. Y ahí es cuando cada uno tiene su batalla. Cada uno de nosotros libramos una batalla individual, ¿no? Con una cosa en especial, contra nosotros mismos, contra nuestro carácter, contra muchas cosas que cada día se presentan. Y quizás no siempre va a ser la misma batalla, quizás a veces va a ser diferente. Pero la buena noticia es que Dios lo sabe y que Él nos ha provisto de todo para poder vencer en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que oremos y velemos para que no entremos en tentación. Y que si resistimos al diablo, ¿qué dice la palabra? Que Él huirá de nosotros. Resistir, ¿sabe qué es? Hacer frente, hacer guerra espiritual. Yo mucho tiempo pensé que resistir es a quedarse uno así, todo tapadito, quieto y decir, bueno, que pase. No, resistir es ponerse en actitud de guerra. Es ponerse en actitud de guerra. Ya sabemos que tenemos una armadura, que tenemos guerras espirituales y hacerle frente a eso, ¿no? Cuando venga esa tentación, nosotros hacerle frente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que si nosotros dejamos puertas abiertas, los perjudicados vamos a ser nosotros? Nosotros tenemos que abrir la puerta para dejar que eso salga y cerrarla para que eso nunca más entre. Hay una falta de perdón, Señor, yo te la dejo. Sí, yo no tuve la culpa, quizás no tenemos la culpa, pero no importa, yo perdono en el nombre de Jesús. ¿Sí? Levante su mano, cierre sus ojos y diga, yo perdono, Yo perdono. yo perdono, Yo perdono. yo perdono en el nombre de Jesús. Aunque le hayan hecho daño, no importa, hermano, usted perdone, porque ¿sabe qué? Dios quiere renovar nuestro interior, no como cantábamos anteriormente. Renuévanos, Señor Jesús, porque yo ya no quiero ser igual. Yo quiero ser renovado en el Señor. Quiero ser renovado en el Espíritu Santo. La palabra dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, Él va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sabes lo importante que es eso, nuestro pensamiento? Que si nosotros pensamos palabra de Dios, vamos a vivir palabra de Dios y vamos a hablar palabra de Dios. Muchas veces vemos cosas en este mundo que pensamos que son inofensivas. Por ejemplo, el horóscopo. Yo sé que acá no hay nadie que lo lee, ¿no? Pero cuando una persona se conoce, lo primero que le pregunta, ¿de qué signo sos? Y yo a veces le digo la verdad. Yo, por ejemplo, de mis hijos no tengo ni idea. Pero se rigen por esas leyes que son para algunos quizás inofensivas. Pero sabe que eso se predice a través de los astros. Por ejemplo, otra cosa que también vemos que es muy común ver, la cintita roja en la mano. Usted sabe que eso es una atadura que se usaba, incluso eso viene de Israel, se usaba para la buena suerte. Mire esa cosa, del pueblo de Dios, ¿no? Y de ahí se creyó como una tradición. Se usa para el mal de ojo, se usa para muchas cosas, pero nosotros, hay gente que usted va por la calle y vienen y le atan una cinta, ¿no? Le quieren atar una cinta. Usted no sabe qué pacto ha hecho esa persona o por qué esa persona le quiere atar una cinta. Y ahora no es solo roja, ¿no? Es de muchos colores. Usted es una persona que tiene muchas cintas hasta por acá. Usted es un hijo de Dios, usted no necesita un amuleto.
Usted no necesita leer un horóscopo, usted necesita leer la Biblia. Nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, porque Él dice que Él nos va a guardar de todo mal, no de alguno, de todo mal. No necesitamos, por si acaso, por si las dudas, por si Dios no me responde, buscar un amuleto. No, tenemos a Dios Todopoderoso, tenemos a Dios que nos sana, que nos liberta, que nos da todo lo que nos hace falta. No tenemos. Hoy en día está muy de moda, seguramente lo han escuchado, el Reiki, que es la sanación por la energía de las manos, ¿no? Y estudian y dicen que las personas son sanas por la energía que se liberan en las manos. Nosotros hacemos imposición de manos porque el Señor nos ha dicho, pero ¿quién actúa? ¿Nosotros? No, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, ese es el que nos sana, ese es el que nos sana. ¿Sabe que tenemos que tener mucho cuidado de todas esas cosas? Porque nuestro Dios es todopoderoso, pero también dice la palabra que es un Dios celoso, que su gloria Él no la comparte con nadie, que cuando las cosas las hace Él es para gloria y honra de su nombre. Entonces nosotros siempre tenemos que ser así, agradecidos en el nombre de Jesús, haciendo todo, dice la palabra, si Él lo permite, ¿no? Sabe que muchas veces decimos si Dios quiere, y si realmente es así, es si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios lo desea en nuestras vidas. A veces nosotros nos ponemos en un escalón más alto que Dios, ¿no? Creemos que Dios tiene que actuar conforme a lo que nosotros queremos, o lo que nosotros decidimos, o lo que nosotros se nos dé la gana. ¿Sabe que no? Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero nada, no somos nada. Entonces cuando reconocemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos liberta, un Dios que nos da conforme a su palabra todo lo que nosotros necesitamos, siempre que sea la gloria para Dios, siempre que sea la gloria para Dios. ¿Sabe que la palabra dice que se ha de ver la diferencia entre el que le sirve y el que no? ¿No le ha pasado que a usted le han dicho, pero vos, ¿cómo obtenés todo? ¿Cómo no te falta nada? ¿Por qué siempre estás bien? ¿Por qué siempre estás alegre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Quiere saber, conocer las promesas de Dios? Lea la palabra. Hay miles de promesas de Dios para nuestras vidas. Si tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que vive y reina, al primero y al último, al gran yo soy, al omnipotente, no tenemos que tener necesidad de nada más. El Salmo 121:7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Una promesa, tómese esta. Jehová te guardará ¿de qué? De todo mal. Él guardará tu alma. La palabra del Señor dice que Él nos ha hecho libres. Él nos ha llamado a vivir una vida en libertad, una vida conforme a su palabra. Y como cristianos debemos de conocer la palabra de Dios para poder saber qué es lo que está bien y está mal. La Biblia nos dice que escudriñemos todo lo que escudriñemos todo, perdón. ¿Sabe lo que significa escudriñar? Significa hacer pozos. Hacer pozos. ¿Y qué significa eso en la palabra? Estudiarla. Estudiarla. Usted sabe que a veces de un versículo se puede sacar una riqueza espiritual tan grande para nuestras vidas. Porque usted sabe que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo, y algunas partes en arameo. Y una palabra hebrea puede tener hasta 7 significados. Eso es escudriñar, eso es ahondar en la palabra del Señor, hacer pozos, estudiar la palabra de Dios. No sabe la riqueza que podemos sacar. Más allá de leer la palabra de Dios, podemos sacar mucho más. Por algo dice que la palabra es insondable. O sea que por más que usted la lea 1000 veces, siempre va a darle Dios algo nuevo. No es como quizás una novela que leemos, no tiene un principio, tiene un final. Y si usted la lee de nuevo va a tener el mismo principio, va a tener el mismo final. Y si la vuelve a leer va a ser lo mismo. En cambio la palabra del Señor no. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz.
La palabra del Señor dice que todo no es lícito. Usted puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. ¿No? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Dios no nos prohíbe hacer nada, pero sí nos enseña lo que a Él le agrada y lo que a Él no. Y eso lo sabemos leyendo la palabra. ¿Podemos hacer cosas? Claro que podemos hacer cosas. Y Dios no nos prohíbe nada. Dios no nos prohíbe nada. Pero hay cosas que no nos edifican, hay cosas que no nos ayudan, hay cosas que nos hacen mal. Entonces eso que tenemos que hacerlo, dejarlo de lado, porque no nos hace bien. Y acá en la iglesia sabe que siempre se ofrecen a nuestros pastores liberación, que es cuando usted viene, habla con los pastores y le cuenta qué es lo que usted cree que le está ocasionando una atadura espiritual, o algo que usted lo está atormentando, o algo que usted le está haciendo daño. ¿Sabe que nuestros pastores qué hacen? Lo guían para que usted pueda dejar a todas esas cosas, y usted pueda aprender a renunciar a todas esas cosas, y usted pueda ser libre en el nombre de Jesús. Es lo que el Señor quiere, ¿no? Muchas veces pensamos que si la palabra liberación significa que estamos endemoniados. Y sabe que a veces no, a veces que estamos oprimidos por distintas circunstancias de la vida. Y esa opresión, si no la confesamos, si no la hablamos con el Señor y la guardamos solamente, eso queda ahí. Y a veces decimos, sí, pero yo hablo con el Señor, yo le cuento al Señor, yo le digo mis pecados al Señor. Claro que el Señor nos escucha y nos perdona. Pero también la palabra dice que confesemos nuestros pecados uno con otro. ¿No dice así la palabra? ¿Lo dice? Claro que lo dice. ¿Sabe que cuando nosotros nos descuidamos y hacemos cosas que a Dios no le agrada, Dios sigue estando en el mismo lugar? Pero los que empezamos a apartarnos del Señor somos nosotros. Y nos empezamos a correr y a correr ¿de qué? De la cobertura de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente. No debemos salirnos de la cobertura de Dios. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Amén. ¿Sabe que Dios nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera todo demonio, todo espíritu inmundo? Amén. Y a veces, si no sabemos cuál es el espíritu que nos está oprimiendo, pidámosle discernimiento al Espíritu Santo. ¿Sabe que a veces hay espíritus que nosotros no sabemos ni cómo se llaman? Pero el Espíritu Santo nos guía y nos revela y nos dice: es un espíritu de... Nosotros tomamos la autoridad en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, porque tenemos la autoridad, así lo dice su palabra, que en el nombre de Jesús echamos fuera los demonios. Amén. Amén. Ahora bien, entonces si queremos ser libres de toda atadura, ligadura, cadena, el Señor nos ha dado todas las herramientas para poder serlo en este mismo instante. Recuerde que Dios todo lo sabe, todo. Él no puede ser burlado, no podemos esconderle nada. Él quiere que seamos libres y que vivamos en libertad la vida abundante que Él nos da. Romanos 6, 17, 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes dice que éramos esclavos, pero que dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado.
viniste a ser siervo de la justicia. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él vino a la tierra, de que Él murió por usted y por mí, que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la sana doctrina? La que está en la palabra de Dios. Ahora la que dice que se sale de la palabra del Señor, la misma Biblia dice sea anatema, que sea maldito, cualquier cosa que no esté en la palabra del Señor. Es muy importante siempre conocer lo que escuchamos, está en la palabra, y si usted tiene duda, vaya a la palabra y búsquelo. Digo, esto que escuché está en la palabra, es de parte de Dios. Romanos 6, 22, 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todos aquellos que habiendo sido libertados por la palabra de Dios deciden seguir en desobediencia a Dios, viviendo atados a cosas que nos hacen daño, el Señor también nos dice, escuche esto, segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y en Gálatas 5, 19, 22 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios. ¡Wow! ¿Fuerte? Sí. Dios nos ha libertado de escoger. ¿Queremos ser libres o esclavos? Yo quiero ser libre por el poder del Señor. ¿Usted? Libre, ¿cierto? Dios nos ha dado todas las armas. Y por último les voy a leer un versículo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. 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 ¿Qué hemos aprendido? Que tenemos herramientas, que tenemos armadura, y queremos ser libres. Dios nos da la libertad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pelear, batallar. La batalla, ¿no? Cuando Pablo ya estaba pronto a partir, dijo que había peleado la buena batalla, ¿no? Nosotros también. Sabe que tenemos una victoria garantizada, y eso es lo bueno. Peleamos contra un enemigo vencido, pero la batalla la tenemos que pelear. Ahora, ¿cómo? En el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y usando las armas del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar por esta palabra. Yo espero que haya sido de edificación para su vida, que pueda atesorar en su corazón y que podamos ponerla por obra, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, bendito Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te damos gracias porque tú estás en este lugar, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos instruyes, porque tú nos enseñas, Señor, para que cada día podamos vivir esa vida abundante que tú nos das, Señor. Esa vida abundante que tú viniste a pagar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas a tomar la armadura, Señor, a